Hola, vamos a hablar del tema de reacciones. Para entender qué es una reacción, lo primero que tenemos que dibujar pues es una barra, como la puedes ver aquí. Y a esa barra le vamos a hacer la aplicación de una fuerza. La fuerza puede tener cualquier magnitud, solamente vamos a dejarlo como una fuerza. ¿Y qué es lo que tenemos que considerar u observar ante la aplicación de esta fuerza? Pues que la barra se sostiene o se mantiene ahí. Esta barra puede ser la base de tu mesa, puede ser la viga de un edificio, puede ser el mástil que atraviesa un barco o puede ser parte de la suspensión de un vehículo. Pero cuando tiene un peso, esto lo resiste. ¿Qué es lo que lo hace resistir? Esta palabra, reacciones. ¿Qué es entonces una reacción? Son fuerzas opuestas o son fuerzas en sentido contrario a la aplicación de una carga. Las vamos a definir con una letra R y para diferenciarlas, como te darás cuenta aquí pues ambas son R, vamos a ponerles aquí un punto llamado A, un punto llamado B. Entonces aquí la reacción va a ser en A y aquí va a ser la reacción en B. Pero no solamente eso, a veces también va a ser necesario ponerlos como reacción vertical en A o reacción vertical en B. Conforme avancemos vamos a tomar una decisión de cómo le vamos a llamar la reacción. Entonces los apoyos, esto que está aquí anotado, estas flechas las vamos a conocer con el nombre de apoyo o apoyos. Los apoyos tienen diferentes características y para entender las características de los apoyos, están dibujadas del lado derecho de tu pantalla. Los tipos de apoyos que vamos a tener básicamente son tres grupos. Aquí, para que no te confundas, los voy a segmentar con una línea y los vamos a conocer de la siguiente manera. Los que tú ves arriba todos son lo mismo, nada más que tiene diferentes formas de dibujarse. Y este lo vamos a conocer como apoyo articulado. ¿Qué es el apoyo articulado? Es aquel que solamente presenta una reacción, solamente ofrece resistencia en una sola dirección. Luego tenemos algo que conocemos como apoyo fijo. ¿Qué es el apoyo fijo? Es un elemento que ya tiene dos resistencias, hacia arriba, pero también la va a tener hacia el lado, que puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha, no importa, o sea, puede estar dibujado en cualquier dirección. Eso, la misma figura o el mismo dibujito nos va a dar la referencia de hacia dónde se va a hacer el apoyo. Y por último tenemos un apoyo que se llama empotramiento. Es un apoyo que ya restringe el movimiento en todas las formas y direcciones. Es decir, este empotramiento que se puede dibujar así o así como tú lo estás viendo y que es exactamente lo mismo, ofrece una resistencia en vertical, ofrece una resistencia en horizontal y también ofrece una resistencia para los momentos. Son los tres tipos de apoyos, insisto, es apoyo articulado, apoyo fijo y empotramiento con los que vamos a trabajar. Como te darás cuenta aquí, ni siquiera están dibujados los apoyos. Sin embargo, sí es muy importante saberlos dibujar porque vamos a encontrarnos con una serie de situaciones que vamos a empezar a destacar con este ejemplo. En este ejemplo tú te darás cuenta que hay una carga, una fuerza que se está aplicando en una barra o en una viga. Esta barra está apoyada sobre dos tipos de apoyos diferentes. Uno es fijo, el otro es articulado. Entonces voy a dibujar aquí cómo se van a presentar los apoyos. En este caso, este es hacia arriba y también tiene una restricción horizontal y este solamente va a ser hacia arriba. ¿Por qué en muchas figuras o por qué generalmente nos encontramos estos dos apoyos y no todos son fijos? Solo para darme a entender te voy a poner un ejemplo, un puente. Habrás visto que un puente en muchas partes tiene uniones y tiene separaciones. Esas separaciones se dan porque los materiales, como tú sabes, tienen una elongación o dilatación con la temperatura. Si hay mucho calor, se expande y si hay mucho frío, se contrae.
El problema es en sí cuando tenemos una expansión del material, porque lo que se nos va a presentar es algo parecido a esto que voy a tratar de representar. Los materiales, al estar así muy cerca uno de otro, cuando se expanden empiezan a crecer, lo voy a exagerar aquí, empiezan a crecer en su volumen, en su tamaño, y se van juntando, y esto se calcula para que quede hasta la forma en la que la puedes ver en pantalla. Pero ¿qué sucede cuando la separación no es correcta? Quedan los materiales expuestos a que se expande y se sigue expandiendo y puede presentarse un levantamiento. Entonces, en teoría, tú puedes percibir este tipo de levantamiento cuando el carro golpea mucho, cuando pasas un puente el carro golpea mucho, cuando no, nada más hace un pequeño ruido o un pequeño sonido de que está pasando este momento. Pero si tu carro golpea es porque los materiales ya se expandieron de más. Entonces, para evitar que los materiales estén rigidizados, es decir, que estén totalmente fijos y se puedan quebrar, normalmente se ponen apoyos con estas características que tú puedes ver en pantalla. Uno fijo que restringe movimiento en los dos lados y otro que puede tener un poco de holgura o un poco de movimiento para que fue un fenómeno similar al que te acabo de decir. Pues bueno, entonces aquí en el ejercicio va a ser muy fácil determinar que si te das cuenta, la carga está exactamente al centro del claro. Ojo con el garabato que voy a dibujar. Voy a poner la inicial de centro y voy a poner la inicial de claro, pero así todo junto. Es una C y una L junta. Este garabato entonces lo vamos a conocer como centro del claro. Y si está al centro del claro, es lógico pensar que tanto el apoyo en A como el apoyo en B, pues se van a repartir esta carga. Aquí, a simple vista, muchos podríamos decir, bueno, pues está exactamente a la mitad, es decir, de este punto a este punto hay 2 metros, de este punto a este punto hay 2 metros, por lo tanto, a este apoyo A le tocan 50 newtons y a este apoyo B le tocan 50 newtons. Y efectivamente, pero vamos a ver cómo lo podemos calcular matemáticamente. Para ello vamos a utilizar los conceptos básicos de vectores y momentos que ya hemos visto hasta ahora. Vamos a iniciar nosotros haciendo sumatorias de fuerzas. Con este símbolo entonces representamos la sumatoria, ponemos de fuerza y tenemos que hacer alusión o representación a qué eje estamos haciendo el cálculo, por ejemplo en X. Y obviamente nosotros tenemos que igualar esto a 0 porque con esto decimos que se debe de prevalecer una condición de equilibrio, porque de lo contrario esta barra estaría en movimiento. Por lo tanto, vamos a hacer suma de fuerzas en X. ¿Qué tenemos de suma de fuerzas en X? Vamos a revisar nuestro sistema. Tenemos una reacción horizontal en A, tenemos una reacción vertical en A y tenemos una reacción vertical en B. Aparte de la fuerza de 100 newtons que está aquí marcada. La pregunta es, ¿cuántas fuerzas se encuentran en el eje X? Si observamos, pues solamente es la reacción horizontal en A la que se encuentra en X. No tiene con quién sumarse o restarse en todo el sistema, por lo tanto esta reacción es nula, es decir, es 0. Ya que definimos que no hay reacción en el eje horizontal en el punto A y por obviedad en el punto B, vamos ahora a hacer sumatoria de fuerzas pero en el otro eje, en el eje Y. Y esta sumatoria también tiene que ser igual a 0. Entonces, veamos cómo lo vamos a resolver. Tenemos RBA que vamos a considerar los ejes tal y como están, en el sentido en el que están. Está subiendo, entonces lo consideramos positivo. Luego vamos en orden, ya hicimos esta, vamos a la que sigue, que es 100 menos 100 más RBB. Son las tres fuerzas que existen en nuestro sistema y todo esto sabemos que tiene que ser igual a 0. Aquí no puedes despejar la RBA ni la RBB porque simple y sencillamente son dos incógnitas y un solo dato, no lo vamos a poder resolver. Para resolverlo, entonces lo que vamos a tener que hacer es una sumatoria de momentos, y esta sumatoria de momentos nosotros vamos a decidir si es en A
o es en B. Nosotros tomamos la decisión de dónde queremos que sea. Entonces puede ser en cualquier punto, no hay ningún problema de que sea en uno u otro punto. Entonces vamos a hacerla en A y vamos a ver qué sucede. La sumatoria de momentos, para que haya equilibrio, nos tiene que dar 0. Entonces veamos lo siguiente. Como la sumatoria de momentos en A tiene que ser 0, voy a simular o voy a plantear que hay unos ejes aquí, X y Y. Y con esos ejes yo voy a empezar a sacar los momentos tanto de esta fuerza como de esta fuerza, que son las que me quedan libres. ¿Por qué no puedo sacar un momento en A? Pues porque aquí es el centro de todo. Cuando yo multiplique, pues la distancia es 0, entonces se va a hacer 0. Por eso no vamos a poder escribir un momento en A, pero sí con esta fuerza. Por ejemplo, en este caso me va a quedar la fuerza por la distancia a la cual se está produciendo. ¿Cuál es la distancia? Si todo esto es a la mitad, son 4 metros y está al centro del claro, como habíamos comentado, son 2 metros de distancia. Entonces es fuerza por distancia. ¿Cómo está tratando de girar esta fuerza de 100 newtons con respecto al punto A? Está tratando de girar en esta dirección. Entonces el momento es negativo. Nos vamos con la que sigue. RBB. ¿Cómo está tratando de girar? En sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto la fuerza, y tenemos fuerza que va a ser RBB por distancia. ¿Cuál es la distancia con respecto al centro de momentos, que es el punto A? Son 4 metros. Entonces lo voy a poner al inicio. Ya tenemos entonces dos momentos, el de la fuerza y el de la reacción. Hacemos la operación, en este caso sería menos 200 y en este caso no cambia nada, se queda como 4 RBB y esto tiene que ser 0. Entonces vamos a hacer un despeje muy sencillo. Tenemos solo una variable y hay que hacer un despeje. Este 200 se está restando, lo vamos a pasar del otro lado sumando. Este 4 está multiplicando, lo vamos a pasar por debajo dividiendo. Entonces tenemos 200 entre 4. ¿Cuál es el cociente? ¿Cuál es el resultado de 200 entre 4? RBB es igual a 50, tal y como lo habíamos dicho anteriormente. Ya tenemos el valor de una reacción. Entonces, ya conociendo el valor de una reacción, ahora sí lo que podemos hacer es irnos a nuestra ecuación en donde había dos incógnitas y lo podemos sustituir en una de ellas para que encontremos el resultado. Lo voy a escribir con otro color para que no se pierda tanto. Tenemos entonces RBA, que no conocemos, menos 100 más el valor que acabamos de calcular de RBB, que es 50, y esto tiene que ser igual a 0. Menos 100 más 50 nos queda menos 50. RBA menos 50 es igual a 0. Solamente despejamos, este menos 50 está restando, lo pasamos del otro lado sumando y así obtenemos el valor de dicha reacción. Aquí, como verás, matemáticamente hemos podido comprobar tanto el valor de la reacción en A, la reacción vertical en A, como la reacción vertical en B. Entonces vamos a pasar a otro ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio que te voy a dejar para que tú lo intentes hacer. Cambian las condiciones de carga, siguen siendo 100 newtons, sin embargo las distancias son diferentes. Trata de hacer este ejercicio y nos encontramos en el próximo video.